El día de hoy quisiera que nos enfocáramos en estas tres cuestiones que aparecen en la pantalla de contenido. Hablaremos un poquito de la enzimología clínica, hablaremos de la digestión de proteínas y relacionado también, por supuesto, con enzimas. Y finalmente abordaremos los temas de absorción y transporte de aminoácidos. Les pido entonces que poner atención y tomar nota para que algún detalle que no quede claro podamos comentarlo al término de la sesión. Bien, comenzaría yo diciendo que las enzimas, como vimos el día de ayer, son productos biológicos producidos por las células que le permiten a esta llevar a cabo reacciones químicas a una mejor velocidad, con una mayor eficiencia en cuanto a la formación de producto o productos en las que participan. Estas enzimas lo que hacen es facilitar finalmente entonces en que un grupo de sustancias que se denominan sustratos puedan sufrir una serie de modificaciones útiles para la célula, aunque veremos también que en ocasiones estas enzimas pueden perder el control en su funcionamiento y generar algún problema. La enzimología clínica es una rama de la bioquímica médica, de la bioquímica clínica, en donde ustedes van a conocer cómo algunas enzimas, de esos cientos de miles de enzimas que producimos los humanos y que se encuentran en las células y algunas en los fluidos corporales, cómo estas enzimas pueden, una vez que conocemos su concentración o su medición normal o de referencia en estos fluidos, pueden ustedes correlacionar su presencia al desarrollo o a la evolución de ciertas patologías. Acuérdense que el día de ayer comentábamos que los biomarcadores son aquellas sustancias que se utilizan y cuya medición con fines analíticos y médicos nos pueden dar una indicación o nos pueden dar una señal de qué está ocurriendo desde el punto de vista metabólico y fisiológico en un organismo. Y eso es lo que comentaremos para comenzar la sesión. Entonces, ¿qué es la enzimología clínica? Bueno, las enzimas, como ustedes lo saben, pues abundan sobre todo en las células, ya que es en las células donde se lleva a cabo, pues por supuesto, la inmensa mayoría de las reacciones metabólicas. Sin embargo, algunas enzimas también están circulando en los fluidos corporales. Particularmente hablaré de la circulación en vía sanguínea. ¿Por qué? ¿Por qué unas enzimas están en la sangre? ¿Por qué unas se encuentran en las células? Bueno, repito, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las enzimas se encuentran en las células, que es donde se efectúa el metabolismo. Entonces, ¿por qué tenemos enzimas fuera de las células? Bueno, pues porque algunas reacciones químicas necesarias para la vida, pues tienen que ser efectuadas fuera de la célula, pero son contadas. No son muchas, pero estas que se llevan a cabo son fundamentales para la vida. Quisiera que quedara muy claro algo antes de comenzar. La presencia de una enzima en una cantidad adecuada, pues permitiría indicar que la célula funciona bien, que el organismo funciona bien. Cuando esta cantidad o esta concentración o esta actividad, que son las maneras realmente como se expresan la presencia de las enzimas en los fluidos corporales y en las células, cuando aumenta la concentración o la actividad de una enzima, pues quiere decir que la célula en ese momento, dos cosas, o está produciendo una gran cantidad de esa enzima porque requiere normalmente para llevar a cabo algún proceso fisiológico o metabólico, o bien porque este exceso de enzima que se está produciendo está en relación directa a una patología, a un deterioro de la función celular. Por esta razón, cuando ustedes le pueden medir a una persona algunas enzimas circulantes, sobre todo plasmáticas, pues existen, por supuesto, rangos normales, intervalos de referencia, que indican que estas enzimas están llevando a cabo su función de manera adecuada, o bien que las enzimas que están circulando, y muchas veces son enzimas que provienen de las células y que tienen que llegar a la sangre para poderse eliminar o inactivar. Quiere decir que la célula está bien. Si se modifica la concentración o la presencia de estas enzimas, si aumenta su actividad, entonces la célula o está dejando salir esas enzimas porque está sufriendo lesión celular o porque está destruyendo la célula y por eso aumenta su concentración, o bien ese grupo de células, pues al presentar un deterioro en su funcionamiento, pues está teniendo problemas para mantener la integridad de las enzimas dentro de la misma célula, pues. Entonces esto hace que las enzimas se salgan y aumenta la concentración. Y de esta manera podemos, de manera directa o indirecta, como veremos enseguida, predecir y conocer si una enfermedad está surgiendo, si un deterioro celular está surgiendo, si está siendo muy agudo, si es crónico, o incluso si vemos que va disminuyendo al paso del tiempo, pues indicará que el deterioro celular está mejorando,
¿sí? Que se está recuperando la función celular. Veremos un poco más adelante a qué se refieren esos términos que comento. Bien, primero, quiero por favor invitar a los jóvenes a que recuerden esta clasificación de enzimas séricas. Ojo, estoy hablando de clasificación de enzimas séricas o enzimas plasmáticas, pues enzimas en sangre. No hablo de las enzimas que se encuentran en todas partes del cuerpo. Es una categoría que nos permite entender cómo funcionan las enzimas séricas con fines diagnósticos, las enzimas que utilizamos en la enzimología clínica. Bueno, hay dos grandes categorías: enzimas funcionales y enzimas no funcionales. Estos términos pareciera ser un poco confusos, pero verán que después de la explicación quedará muy claro. Si yo le tomo a cualquiera de ustedes una serie de enzimas séricas y pudiéramos caracterizarlas y evaluarlas en laboratorio, encontraríamos que una parte de esas enzimas que ustedes y yo tenemos circulando normalmente en la sangre y que corresponden a esta categoría, enzimas funcionales, llamadas también plasma específicas, son enzimas que se producen, doctores, en el hígado y que a través de la circulación, pues, son distribuidas a todo el organismo. Pero estas enzimas funcionales producidas por el hígado son enzimas que llevan a cabo su función ahí, en la sangre justamente. Se producen en hígado, pero son diseminadas a través de la vía sanguínea a todo el cuerpo, pero es en la sangre en donde efectúan su función. Por eso se llaman, mejor dicho, plasma específicas. Plasma específicas. Otra parte de estas enzimas que yo pudiera medirles a todos ustedes o a mí mismo en la sangre, veríamos que son enzimas, pero que son enzimas, vean, no funcionales. Esto significa que no tienen funciones específicas en la sangre. Bueno, entonces, si no sirven en la sangre, ¿por qué están ahí? Bueno, justamente están ahí, doctores, porque acuérdense que la sangre, una de las finalidades que tiene en el organismo es remover, distribuir, recolectar de todas las células aquellas sustancias que tienen que ser eliminadas o que tienen que ser excretadas. Y esto es lo que ocurre justamente. Estas enzimas no funcionales se refiere a las enzimas que, gracias a la circulación sanguínea, recolectamos de todos los órganos y tejidos del cuerpo y que han llevado a cabo su función allá, en aquellos sitios donde se han producido. Tenemos ahí enzimas que han sido de secreción, que se llaman enzimas así, exocitoenzimas, o bien enzimas que estaban dentro de la célula, que formaban parte de todo ciclo de Krebs, glucólisis, cadena, todas las rutas metabólicas que hemos visto, pero todas esas enzimas funcionaron en las células, funcionaron en conductos del organismo, pero gracias a la circulación fueron removidas y una parte está en la sangre para que sean inactivadas o bien que sean eliminadas. Entonces, de estas dos categorías, las que en este momento están funcionando en nuestro cuerpo, en la sangre, son estas, las enzimas funcionales. Las otras son enzimas que son únicamente utilizadas en la sangre para poder ser, bueno, no utilizadas, que utilizan a la sangre, mejor dicho, para poder ser eliminadas o excretadas como corresponde. ¿Sí? Esto es entonces en cuanto a las enzimas séricas. Ahora, las enzimas, estas que hemos comentado, pueden clasificarse también de acuerdo a su localización o su ubicación. Ustedes van a encontrar que hay enzimas que se encuentran en todos lados. ¿Sí? Hay enzimas que fosforilan, enzimas que generan hidrólisis, etcétera, etcétera, pero son enzimas que se pueden encontrar en muchos lugares de las células o en muchos tipos de células, en muchos órganos y tejidos. A esas se les llama enzimas biloculadas, o incluso en ocasiones he visto que le dicen multiloculadas, que se encuentran en muchos sitios. Y tenemos otras enzimas que son exclusivas y específicas de órganos. Estas se llaman enzimas uniloculadas. Y aquí la situación se empieza a poner interesante, doctores, porque vamos a pensar que ustedes tienen un órgano o tejido que está desarrollando una alteración, que tiene una patología. Esta, por supuesto, que podría tener una repercusión en las enzimas que está produciendo y que está liberando a la circulación. Si estas enzimas que libera a la circulación se producen en muchos sitios del cuerpo humano y nosotros las medimos, pues sería un poco complicado conocer en qué sitio en particular está el deterioro o el daño. Pero ¿qué pasa, doctores, si nosotros sabemos que una enzima, la que estamos buscando, la que estamos midiendo, sabemos que se encuentra o que es exclusiva, por ejemplo, de cerebro, de miocardio, de riñón, de hígado? ¿Qué pasa si la encontramos en cantidades arriba de lo normal? Bueno, quiere decir que esa está llegando a la circulación
porque ese órgano en particular que la estaba produciendo o que la produce, está sobreproduciéndola o está liberándola de manera anómala a la circulación porque tiene una lesión celular. Y estas se llaman entonces enzimas uniloculadas y se las conoce también como órgano específicas. ¿Cuál de las dos entonces consideran ustedes que pudiera ser más de utilidad para un diagnóstico en particular, para conocer el deterioro en un tejido o órgano? Pues por supuesto las uniloculadas. Sin embargo, desgraciadamente en la medicina, doctores, ustedes, así como es bueno que tengan el conocimiento de esta información teórica que digo, pues también, gracias al desarrollo de sus habilidades médicas, gracias a su clínica, pues podrán utilizar el conocimiento de estas enzimas con su clínica médica para que conozcan el origen, la evolución, el pronóstico que puede tener un organismo en función de las enzimas que está produciendo y de las enzimas que podemos estar midiendo. Esa es la utilidad entonces de las enzimas séricas, doctores. Bueno, algunos ejemplos de estas enzimas. Por ejemplo, si yo a ustedes en este momento les mido algunas enzimas, pues seguramente encontraremos dentro de muchas otras estas. La AST, que ahora se llama también, que puede ser la TGO, TGP, amilasa, creatinoquinasa, gamma-glutamitranseptidasa, deshidrogenasa láctica, lipasa, etcétera, etcétera. Ya me decían que tenían información ustedes al respecto de enzimas. Hay muchas enzimas. Muchas de esas enzimas, doctores, algunas son uniloculadas o órgano específicas y otras son biloculadas, es decir, se encuentran en muchos tipos celulares. Quiere decir entonces que pueden ser producidas por un tejido en particular, un órgano, como aquí por ejemplo lipasa en páncreas, pero puede ser también que se produzca en otros o en múltiples lugares. Y de esta manera ustedes tienen una correlación. Si se encuentran elevadas en los fluidos corporales, particularmente en sangre, pues querrá decir que puede haber un deterioro en algunos de los órganos o tejidos donde se produce, y eso pues tendrá una repercusión en el diagnóstico. Ahora ustedes podrán conocer o predecir más o menos en dónde está la ubicación del deterioro. Gracias también, repito, a la combinación entre los elementos de laboratorio con su práctica y conocimientos y habilidades médicas. Un ejemplo que seguramente ya conocieron para que vean la utilidad que esto tiene. Algunas enzimas que se utilizan como marcadores cardíacos de daño al miocardio. Tenemos aquí una gráfica en la que, por ejemplo, indicamos el momento cero, o sea, cuando inicia un evento de deterioro miocárdico, ¿sí? Vean cómo al paso del tiempo, las enzimas que producen normalmente, estas enzimas se producen normalmente en el organismo, pero en cantidades muy pequeñas, que precisamente al medirlas, pues tenemos un intervalo de referencia. Decimos, es normal. Pero vean lo que ocurre, la utilidad que tiene el conocimiento de la enzimología clínica. Cuando inicia un deterioro de miocardio, por ejemplo, la mioglobina, que no es propiamente una enzima, pero es una proteína que se utiliza como marcador, vean cómo se dispara su liberación, precisamente porque hay destrucción, hay daño de las fibras musculares cardíacas. Vean entonces cómo se libera, inmediatamente alcanza un pico máximo, concentraciones máximas, pero vean el tiempo aproximadamente de 6 horas. Entonces, si ustedes no hacen la medición oportuna en el laboratorio en este momento, pues puede ser que su paciente, afortunadamente, pudiera no haber tenido un desenlace trágico fatal. Cuando ustedes le quieren medir nuevamente esta prueba en particular, pues la concentración baja y dirán, bueno, pues no está tan mal el paciente, pero vean que el evento ya ocurrió, ya sucedió. Esto es con la mioglobina. ¿Qué pasa también con la CKMB? Que también es una creatinoquinasa, que tiene una isoenzima que se produce particularmente en miocardio, que también tiene una elevación primaria, inicial. Entonces son dos muy buenas enzimas, dos muy buenos marcadores cardíacos que permiten conocer cuando se está produciendo el evento. Vean lo que ocurre con otras, como la troponina, otro tipo de isoformas de MB, la deshidrogenasa láctica. Vean cómo los picos que se van produciendo, es decir, la liberación de estas enzimas, tarda un poco más de tiempo. Entonces ustedes, en base al conocimiento de cómo se manejan estas enzimas, por supuesto con otros signos y síntomas clínicos, ustedes pueden hacer un muy buen diagnóstico e ir conociendo también la evolución, incluso el pronóstico del grado de salud o la lesión que va desarrollando su paciente. Esa es la utilidad de conocer las enzimas y sobre todo la enzimología clínica. Otro ejemplo, vean la deshidrogenasa láctica. En el caso muy particular de esta, la deshidrogenasa láctica o LDH, que ya comentábamos, ¿se acuerdan? Aquella que en glucólisis se encarga de convertir el ácido pirúvico en ácido láctico y viceversa.
¿sí? Esta enzima presenta 5 variantes que se llaman isoenzimas. La LDH1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Observen que cada una de ellas se expresa de manera particular en 2 o diferentes regiones. ¿Sí? Estas se llaman isoenzimas. Y estas isoenzimas, doctores, para que vean la relación que existe entre los temas que estamos revisando, ustedes también pueden evaluarla en sus pacientes para conocer el tipo de daño en particular en el tejido en que se está produciendo. Y nosotros en el laboratorio lo que hacemos es conocer la concentración de cada uno porque utilizamos la famosa técnica esta que yo comentaba de electroforesis. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta imagen les presento la electroforesis, por ejemplo, de las isoenzimas de la creatinofosfoquinasa. En esa acuérdense que tienen ustedes 3 variantes. La K1, 2 y 3, que corresponde a sus fracciones. La BB, de producción predominantemente cerebral. La MB, de localización y producción predominantemente cardíaca. Y la MM, que se produce en múltiples especies y tipos celulares. Entonces, en función de cuál es la que está elevada, ustedes podrán conocer también el sitio o el probable origen de la lesión y la liberación de estas enzimas. Bien, eso es en cuanto a la enzimología clínica. La tarea que van a entregar, si mal no recuerdo es el día de hoy, jóvenes, tiene que ver justamente con lo que veremos a continuación, que tiene que ver con la digestión de proteínas. Y esta digestión de proteínas, vamos a conocer entonces en detalle qué ocurre, doctores, cuando ustedes y yo consumimos, mediante la vía oral predominantemente, proteínas y aminoácidos. Bueno, si ustedes consumen aminoácidos directamente, pues los aminoácidos, pues así como entran por la boca, circularán por todo el tubo digestivo, llegarán al intestino y estarán listos para poder ser absorbidos, como veremos en un momento. Pero lo que ocurre realmente es que también consumimos proteínas, es decir, cadenas largas, muy largas, gigantescas, de varios aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que lograr que esos aminoácidos sean liberados de esas grandes cadenas para que puedan ser absorbidos finalmente en el intestino. Vamos entonces a conocer qué ocurre en este proceso. La digestión proteica extracelular, doctores, entonces, que tiene que ver con la digestión alimentaria, pues lo que permite es romper los enlaces peptídicos entre diversos aminoácidos unidos entre sí. Aquí les pongo solamente el ejemplo muy básico de 2. Tenemos un aminoácido, otro aminoácido que están unidos por enlace peptídico, enlace amida, ¿verdad? Enlace peptídico. Entonces, lo que hacen nuestras enzimas que van a permitirnos romper esto, rompen el enlace peptídico aquí por acción hidrolítica, le regresan a este carboxilo su OH y le regresan al grupo amina su hidrógeno. Liberan los 2 aminoácidos libres y el aminoácido entonces estará listo para poder ser absorbido. Eso es lo que ocurre de manera muy general, ¿verdad? En el proceso digestivo, pero veremos qué sucede. Bueno, ustedes puede ser que tengan también, doctores, estos términos en mente y que quisiera recordarlos. Imaginen esta cadena que estoy señalándoles. Tenemos el extremo amino terminal a la izquierda, ¿recuerdan? Y cada esferita correspondería a un aminoácido y su extremo terminal carboxilo. Las enzimas que se encargan de romper enlaces peptídicos o digerir proteínas se llaman proteasas o también les podemos decir peptidasas. Bueno, estas proteasas o peptidasas entonces puede ser que rompan algunas de las variantes que tenemos, que rompan las partes intermedias de la cadena de aminoácidos que tenemos en cuestión. Si las enzimas rompen en medio, en cualquiera de las regiones intermedias de esta cadena, diremos que tenemos, o que estaríamos hablando de una endopeptidasa o endoproteasa, ¿verdad? Una endopeptidasa. Y esta lo que haría, como se señala en este ejemplo, al actuar en la parte más o menos central, pues va a liberar una cadena de aminoácidos a un lado y otra cadena de aminoácidos al otro lado. Vean, tendríamos 2. Si actúa sobre esta más cortita otra endopeptidasa, pues iremos reduciendo el tamaño de la cadenita hasta llegar justamente a aminoácidos más o menos libres o cadenas muy cortitas de 2 o de 3 aminoácidos. Bueno, si tenemos en esta misma cadena de aminoácidos que comentaba hace un momento, pero ahora tenemos la acción de otras enzimas que ahora denominaremos exopeptidasas, es decir, que rompen extremos, pues podríamos decir que estas exopeptidasas pueden ser enzimas que rompen el extremo amino, es decir, que arrancan al aminoácido que está
en el extremo y les llamaremos aminopeptidasas. Si por el contrario, esta exopeptidasa rompe o arranca el aminoácido en el lado carboxilo, pues diremos que se trata de una carboxipeptidasa. Y también, si esto actúa de manera sucesiva, pues al paso del tiempo tendremos también la reducción en tamaño de los aminoácidos que están en esta cadena y quedando residuos de 1, de 2 o de 3 aminoácidos ya unidos entre sí. Finalmente lo que estamos haciendo entonces es reducir el tamaño de esas grandes cadenas de aminoácidos a cadenas cada vez más y más cortitas. Pues bien, esto que he comentado, ¿qué relación tiene o guarda con la fisiología enzimática? Bueno, pues muy sencillo. Vean ustedes, las peptidasas o proteasas que produce el cuerpo humano en particular, que dijimos pueden ser endo o exopeptidasas, pues son la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. Estas son enzimas de tipo endo, es decir, endopeptidasas, que significa que rompen porciones intermedias de las cadenas de aminoácidos. Pero también tenemos exopeptidasas, es decir, proteasas que rompen extremos, ya sea por el lado amino o por el lado carboxilo, y se llaman carboxipeptidasas, aminopeptidasas, tripeptidasas y dipeptidasas. Un detalle interesante que creo habíamos comentado el día de ayer, la palabra simógenos. Acuérdense ustedes que un simógeno se refiere a una forma de una proteína, de una enzima, pero que está inactiva. Está lista para funcionar en cuanto reciba el estímulo correspondiente, pero está de inicio inactiva. Así es como tenemos guardadas normalmente las enzimas digestivas, en el caso particular de las proteasas, como simógenos en el páncreas, por ejemplo, y en el estómago, ¿verdad? Como se secretan. Y bien, vamos a ver qué ocurre. Bueno, tenemos en esta imagen del lado izquierdo que una vez que ustedes inician el proceso de alimentación, obviamente, pues recuerden que se da una cascada de señalización neuroendocrina que finalmente involucra muchas enzimas y muchas hormonas. Pero yo quisiera que nos centráramos en una que es la gastrina. Esta importante hormona gastrina, que se libera cuando se está dando el proceso de alimentación, estimula a las células, ya lo saben, a las células estomacales, a las células principales y a las células parietales, para que secreten pepsinógeno, unas, y la otra, el factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿verdad? Eso es lo que hace la gastrina. Bueno, esta gastrina entonces, al estimular estos dos tipos de células del antro gástrico que dijimos, lo que van a ocasionar es que el pepsinógeno que se está liberando por estas células del estómago, pepsinógeno, escúchenlo bien, pepsinógeno inactivo, en presencia del ácido, se rompe un pedazo de ese pepsinógeno. Y ese pepsinógeno, cuando pierde un pedazo de su molécula, se convierte en pepsina, se activa. Perdón. Entonces, la concentración de ácido, al incrementarse gracias al estímulo alimentario, estimula la activación del pepsinógeno, convirtiéndolo en pepsina. Y esta pepsina se convierte en la primera enzima gástrica que permite la degradación de proteínas que estamos consumiendo. Esta pepsina, pues es una enzima que le gusta romper, como vieron hace un momento, grandes cadenas de aminoácidos en porciones intermedias. Es decir, permite reducir en un primer momento grandes trozos de proteínas en pedazos más o menos medianos, ya no tan gigantescos como pudieran ser. Les damos entonces el primer corte a las grandes cadenas de aminoácidos que constituyen a una proteína. Sin embargo, ustedes saben que el tiempo que dura la digestión en estómago, en un trabajo que me van a entregar el día de hoy, van a indicarme ahí justamente el tiempo promedio que dura el bolo alimenticio en contacto con la pepsina. Después de este tiempo, se da el vaciado gástrico, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando se da el vaciado gástrico? Bueno, pues la pepsina, que estaba funcionando en un pH ácido, pues se enfrenta a un pH muy diferente, muy alcalino. En ese momento, la pepsina, esas tijeras enzimáticas que estaban rompiendo a las proteínas en el alimento, deja de funcionar. Pero ya logramos dar un corte previo a esas cadenas. Entonces, lo que llega al duodeno, al yeyuno, las primeras porciones del intestino delgado, pues son ya ciertas proteínas degradadas, rotas. ¿Qué pasa? Aún así seguimos teniendo grandes cadenas de aminoácidos unidos entre sí. Bueno, esa pepsina se inactiva y es eliminada. Ya no funciona ahí. ¿Qué sucede, doctores? Bueno, pues en ese momento
también gracias a la señalización que inició en la fase alimentaria, pues el páncreas va a vertir su contenido de enzimas y fluidos necesarios para fortalecer la digestión y arroja bicarbonato, por supuesto, pero también lo que me interesa que conozcan es que permite vaciar al intestino delgado, al duodeno particularmente, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasas A y B. Vean los términos con los que termina tripsinógeno, quimiotripsinógeno, con los que inicia proelastasa y procarboxipeptidasas. Estas son formas simógenos. Simógenos. ¿Qué significa esto? Pues que no funcionan así. Tenemos que activarles, tenemos que quitarles una parte de su molécula para que se conviertan en enzimas activas. Y esto se logra gracias a un poco de la pepsina que va quedando aquí. Bueno, dijimos que iba siendo eliminada, pero en el intestino, las células intestinales, cuando perciben la presencia del alimento, expresan una enzima que se llama enteroquinasa. Esta enzima enteroquinasa, doctores, enteroquinasa, actúa sobre el tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Repito, la enteroquinasa que se expresa en las células cepillo, en el borde de células de cepillo dentro de duodeno y ayuno, convierten al tripsinógeno en tripsina. Y esta es una enzima sumamente activa, que empieza a cortar y a romper los trozos, los fragmentos de proteína que venían desde el estómago y que fueron incompletamente rotos, degradados por la pepsina. ¿De acuerdo? Bien. Esta misma tripsina actúa sobre sí mismo, sobre más tripsinógeno. Entonces, fortalece la presencia de mayor cantidad de tripsina. A su vez, esa tripsina, que también se está produciendo de manera concomitante, también estimula al quimiotripsinógeno, lo activa, modifica su estructura, le arranca un pedazo y el quimiotripsinógeno se convierte en quimiotripsina. Esa tripsina que se ha producido también actúa sobre la proelastasa y la convierte en elastasa, y también sobre la procarboxipeptidasas A y B y las convierte en las formas activas. De esta forma, entonces, la tripsina, doctores, tiene un papel fundamental en la activación posterior de todas estas enzimas degradativas de proteínas. Y entonces, ahora sí, el arsenal de proteasas que tenemos en el intestino, duodeno y ayuno principalmente, pues van a permitirnos lograr la degradación casi completa de los grandes fragmentos de proteínas que estamos consumiendo. ¿Qué ocurre cuando llegamos al punto de que ya podemos iniciar la absorción de estos productos? Bueno, en este momento, doctores, pues tendríamos la presencia de aminoácidos libres, por supuesto, pero también, como dije hace unos momentos, también es posible que tengamos fragmentos de 2 o hasta de 3 péptidos. Y son estos aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, los que pueden ser ya, ahora sí, absorbidos por los enterocitos para su utilización, ya sea en el mismo enterocito o bien para su exportación vía sanguínea al hígado y posteriormente sea su ubicación en todo el organismo. Esto es entonces la digestión extracelular proteica de muy grosa manera. Es esto lo que he comentado. Observen cómo el tripsinógeno vertido por el páncreas, ¿verdad? A través del conducto pancreático hacia el intestino delgado, es gracias a la enteroquinasa, convertido en tripsina, y la tripsina inicia ese proceso de amplificación y magnificación de señal que actúa sobre más tripsinógeno para producir más tripsina, y esto a su vez va generando la activación de todas las demás moléculas que participan en el proceso de degradación, tanto de proteínas en particular como el fortalecer también la degradación de otro tipo de nutrientes. Bien, esta imagen finalmente lo que me interesa nada más que observen es, vuelvo al detalle de las enzimas. Algunas actúan sobre los extremos aminos, otras actúan sobre los extremos carboxílicos, ¿sí? ¿Recuerdan? Carboxipeptidasas, aminopeptidasas, y tenemos enzimas que actúan en las porciones intermedias. Incluso, doctores, para que vean el detalle tan interesante que tenemos con estos procesos fisiológicos, es que algunas enzimas reconocen en particular la presencia de algún tipo particular de aminoácidos. Entonces actúan predominantemente rompiendo las cadenas en donde se encuentran estos aminoácidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esta señal? Por ejemplo, que la pepsina
reconoce sobre todo el rompimiento de enlaces peptídicos en aquellos sitios donde se encuentran aminoácidos como la fenilalanina, la tirosina, el ácido glutámico o el aspartato. La tripsina, particularmente donde hay arginina y glicina, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué ocurre entonces cuando ya las proteínas han logrado ser degradadas hasta aminoácidos libres, hasta formas dipéptido o tripéptido? Bueno, si el proceso degradativo proteico, doctores, que es muy eficiente en los organismos, afortunadamente, particularmente en el humano, si no tenemos ninguna alteración fisiológica, el proceso es muy eficiente. Entonces, finalmente lo que va a llegar al intestino para ser absorbido son los aminoácidos libres, un 40%, mientras que el otro 60% de la proteína que hemos consumido va a llegar en forma de formas dipéptido y tripéptido. Sí, repito, 40% de los aminoácidos de una proteína van a quedar, si todo salió bien en la digestión, degradados hasta aminoácidos libres, 40%, y más o menos el 60% restante llegará en forma de dipéptidos y tripéptidos. Aquí bueno, ¿qué va a pasar con estas formas? Bueno, pues el aminoácido, gracias a los procesos que veremos en la siguiente imagen, pues va a poder ser ingresado al enterocito, los aminoácidos libres. Pero ¿qué pasa con los di y tripéptidos? Bueno, pues tenemos un sistema de enzimas también en la membrana del enterocito, dipeptidasas y tripeptidasas, que permiten el paso, facilitan el paso de esos di y tripéptidos, y en el interior lo rompen. El dipéptido, pues lo rompe en 2, el tripéptido se rompe en 3. ¿Qué es entonces lo que nos llega finalmente al enterocito, doctores, cuando el proceso de digestión ha sido adecuado? Aminoácidos libres, finalmente. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las hexosas, de la glucosa, la galactosa, manosa, indicábamos que estas tenían transportadores de tipo SGLT o GLUT, ¿se acuerdan? Únicamente 2 categorías de transportadores. Pero teníamos 3 o 4 hexosas importantes. Bueno, si tenemos 20 aminoácidos que provienen de las proteínas, además de otros aminoácidos no proteicos, imaginen ustedes entonces el tipo de transportadores que tenemos. Hay muchos sistemas de transportadores, muchísimos, y en la actualidad se están investigando más y más cada vez. Esto que les pongo en esta imagen, quiero que observen lo que se ve aquí como trasfondo, pues son los enterocitos. Bueno, pues a lo largo de los enterocitos, doctores, tenemos múltiples sistemas de transportadores. ¿Y por qué tenemos múltiples sistemas de transportadores? Bueno, pues porque si ustedes se acuerdan, doctores, tenemos aminoácidos que son básicos, aminoácidos que son neutros, aminoácidos que son ácidos, aminoácidos que tienen azufre, aminoácidos aromáticos. Es decir, tenemos una gran diversidad estructural de aminoácidos. Entonces, los transportadores pues tendrán que ser diferentes. De manera general, yo los invito a que recuerden únicamente esto, que los mecanismos por los cuales los aminoácidos pueden ingresar a las células, en el caso particular a los enterocitos, pero también cómo van a llegar los aminoácidos de la sangre, por ejemplo, o de los fluidos corporales al resto de las células, pues también con estos sistemas de transporte. Los aminoácidos pueden penetrar a las células por difusión pasiva, por transporte activo mediado por sodio, por transporte facilitado independiente de sodio, y existe un sistema de transporte que voy a comentarles enseguida que se llama gamma-glutamilo. Son básicamente los 4 sistemas de transporte por los cuales los aminoácidos logran ser ingresados o logran llegar al interior celular para que aquí puedan ser, repito, utilizados con fines catabólicos, anabólicos o bien exportados, como lo haría el enterocito. Bien. Bien, vamos a hablar entonces del ciclo gamma-glutamil. Ese comentaba que es muy importante, por ejemplo, en hígado, en riñón. Bueno, aquí yo quiero primero comentarles que existe una molécula, el glutatión, ese famoso antioxidante que hemos comentado, ¿verdad? Es una molécula antioxidante, pero que también, dentro de otras funciones en el organismo, permite o nos ayuda a que las células, en este caso hepáticas, que es el ejemplo del que hablaremos, permite que los aminoácidos que están llegando aquí a la matriz extracelular puedan ingresar al interior del hepatocito para su utilización. Y el sistema de transporte se llama sistema o ciclo gamma-glutamil, llamado también ciclo de Meister. Es muy sencillo, verán, aquí se ve un poco complejo por las estructuras, pero verán que es muy sencillo. Primero, quiero que conozcan a esta molécula que se llama glutatión. Este es el glutatión, esto que les estoy señalando.
Este glutatión realmente es un tripéptido. Es una molécula constituida por los aminoácidos ácido glutámico. Esto que observan aquí es el ácido glutámico, ¿sí? Después tenemos la cisteína y después tenemos a la glicina, el aminoácido más pequeñito. Bueno, entonces repito, tenemos la glicina, la cisteína y la glutamina en el glutatión. Este es el glutatión. Bueno, el glutatión se encuentra dentro de las células, en el hepatocito en particular. Este glutatión, doctores, se aproxima a la membrana citoplasmática del hepatocito. Y aquí, doctores, tenemos una enzima que se llama gamma-glutamil transpeptidasa, que es esta que está aquí señalada. Gamma-glutamil transpeptidasa. Esta enzima gamma-glutamil transpeptidasa, lo primero que va a hacer, doctores, es pegarse, ayudar a que el glutatión, vean, gamma-glutamil transpeptidasa, se pega con el aminoácido que queremos ingresar. ¿Y cómo ocurre este proceso? Bueno, aquí está el glutatión. La gamma-glutamil transpeptidasa atrapa al glutatión. Vean, lo mueve. Y esa misma enzima, gamma-glutamil transpeptidasa, vean lo que ocasiona. Vean, aquí tenemos los 3 aminoácidos y la unión con la enzima, que es lo que indica la gamma. ¿Qué pasa cuando ya pegamos la gamma? Vean, ¿dónde quedó gamma? ¿Dónde quedó gamma? ¿Dónde quedó glu? Vean, esta porción gamma-glu se rompe aquí este producto y nos libera estos dos. Estos dos, que son estos dos, son recapturados por la célula. Son recapturados por la célula y rotos en sus componentes, que son cisteína y glicina. Aquí lo tienen. Eso fue lo que hicimos con esta enzima y con el glutatión. ¿Qué es lo que nos queda afuera? Gamma-glu. Esta gamma-glu, gamma-glutamil sería el término correcto, también, gracias a la acción enzimática, vean lo que hace. Se une, atrapa al aminoácido que está en el exterior celular y lo pega. Y entonces tendríamos gamma-glutamil aminoácido. Pensemos que el aminoácido es alanina, por ejemplo. Bueno, entonces tendríamos gamma-glutamil alanina o gamma-glutamil glicina o gamma-glutamil aspartato, etcétera, etcétera, dependiendo del aminoácido del que se trata. Este gamma-glu, entonces, es la molécula que va a permitir, una vez unido con el aminoácido, ingresarlo al interior celular. Y cuando ingresa al interior celular, doctores, vean lo que ocasiona. Ya ingresó. El aminoácido lo teníamos acá afuera. Ya logramos penetrarlo. Ya que lo logramos introducir, una enzima transferasa se lo arranca. Y cuando se lo arranca, doctores, el aminoácido queda liberado, ya está listo para ser utilizado por la célula, y lo que nos queda, pues es la porción nuevamente gamma-glu. Esta porción gamma-glu, ya cuando está dentro de la célula, no sirve, tiene que ser reciclada, eliminada, modificada. Y en efecto, lo que ocurre es que esta gamma-glu se convierte en esto, 5-oxoprolina, sufre por conversiones enzimáticas una conversión a ácido glutámico, se le pega a otra cisteína, se forma la gamma-glutamilcisteína, doctores, y gracias a esta enzima que se llama glutatión sintasa, se vuelve a producir y a regenerar el glutatión para que a su vez inicie nuevamente el proceso. ¿Qué estamos haciendo entonces aquí en esto, doctores, finalmente? Ayudando a que los aminoácidos que están llegando acá al exterior celular puedan ser atrapados. Vean cómo entonces es una vía muy eficiente, muy cortita, pero que permite la utilización óptima de todos los recursos que la célula tiene. Este proceso es nada más un ejemplo de lo interesante y de lo complejo, por qué no decirlo, que puede ser el proceso de los aminoácidos. Esto que les estoy comentando es solamente uno de las vías de ingreso de aminoácidos a la célula. Los otros transportadores son un poco más complicados en su funcionamiento, por eso me interesaba sobre todo que conocieran esto y que supieran que el glutatión, además de tener poder antioxidante en las células, pues también tiene otras funciones como esta, ayudarnos a penetrar, a ingresar aminoácidos al interior celular. Y finalmente, aquí como detalle de enzimología clínica también, pues esta enzima, la gamma-glutamil transpeptidasa, doctores, pues es utilizada para evaluar el daño justamente hepático. ¿Por qué? Pues porque si decimos que se está expresando en las membranas de los hepatocitos, si una persona tiene niveles elevados, ¿qué quiere decir, doctores?
que las células del hepatocito, los hepatocitos, están siendo destruidos y están aumentando su permeabilidad y por tanto están liberando las enzimas. Y eso está indicando una lesión hepatocelular. Esto que les pongo aquí es complejo y en efecto, parece complejo y en efecto lo es. Son los diferentes tipos ya de transportadores, además del glutamil, que tenemos para ingresar aminoácidos. Por ejemplo, estos A mayúscula, cada uno de ellos está en relación directa a cierto tipo de aminoácidos. Vean, aminoácidos neutros, aminoácidos aniónicos, histidina, glicina, alanina, serina, cisteína, beta-alanina, taurina. Ven, entonces tenemos muchos tipos diferentes de transportadores que son los que permiten que la célula haga uso de los aminoácidos que le llegan a su exterior para poderlos incorporar a su economía celular y de esta manera utilizarlos para los fines catabólicos anabólicos que la célula considere pertinentes. Una fotografía más, que repito, se ve compleja y en efecto lo es, que indica cómo los enterocitos, finalmente cuando logran hacer la absorción de los distintos tipos de aminoácidos, en función de la característica molecular de cada aminoácido, pues finalmente llegan a las células y de ahí son exportados a la circulación para que sean, repito, enviados primero al hígado y después de ahí ya puedan ser distribuidos al resto del organismo en función del tipo de célula donde se requiere. Finalmente, ¿por qué es importante hablar de transportadores? Me dirán, sí, bueno, ¿por qué si son tantos y no los vemos con detalle, por qué si los vemos? Bueno, pues por esta razón, doctores. ¿Qué pasaría si se descomponen los transportadores? Obviamente, pues los aminoácidos no podrán entrar, ¿están de acuerdo? O bien, una vez que están en los fluidos, no pueden o se saldrían de la célula en cantidades exageradas. Y en efecto, hay enfermedades que se llaman aminoacidopatías, en las cuales se descomponen los mecanismos por los cuales las células absorben o retienen aminoácidos en la economía corporal. Y así tenemos diferentes alteraciones que veremos en las siguientes sesiones. Nada más se los comento para que lo tengan en mente, la importancia de conocer transportadores en aminoacidopatías.